Estrategias de cambio conductual. ¿Qué es conducta? Es algo que hace una persona o dice. La conducta es cualquier actividad muscular, glandular o eléctrica de un organismo. La conducta se puede medir, son las dimensiones del comportamiento. La duración de la conducta es el tiempo que persiste. La frecuencia de una conducta es el número de veces que tiene lugar en un periodo de tiempo determinado. La intensidad o fuerza de una conducta se refiere al esfuerzo físico o a la energía empleada para llevarlo a cabo. ¿Qué es modificación de conducta? Tiene como objeto promover el cambio a través de técnicas de interacción psicológica para mejorar el comportamiento de las personas, de forma que desarrollen sus potencialidades y las oportunidades disponibles en su medio, optimicen su ambiente y obtengan aptitudes, valoraciones y conductas útiles para adaptarse a lo que puede cambiarse. El área de la modificación de la conducta es el diseño de la aplicación de métodos de intervención psicológica que permitan el control de la conducta para producir el bienestar, la satisfacción y la competencia personal. Valor positivo. Es un acontecimiento que presentado inmediatamente después de una conducta provoca que la frecuencia o la posibilidad de que ocurra la conducta aumente. El término reforzador positivo es a grandes rasgos sinónimo de premio o recompensa. Refuerzo negativo. En ese reforzador que aumenta conductas porque al hacer esta conducta nos quitan algo que no nos gusta o que queremos evitar. Un niño acabará de comerse la sopa, conducta, con la promesa de que no tendrá que comerse el pescado que tanto le disgusta. La retirada del pescado como refuerzo negativo. Castigo positivo. Se da un estímulo desagradable cada vez que hacemos una conducta que se pretende reducir o eliminar. Por ejemplo, si un niño se muerde las uñas y se le aplica un producto amargo para evitar que se las muerda, cada vez que se las muerda recibirá un castigo positivo en forma de estímulo. Sus uñas saben amargas. El mensaje es evitar morder las uñas, ya que si la hace será desagradable. Castigo negativo. Significa ausencia o retirada de un estímulo agradable. Cuando se realiza una conducta inadecuada, por ejemplo, unos niños que están viendo una película dejarán de ver la película si comienzan a pelearse o a hablar durante la película. Pero no solo vemos el uso del castigo negativo en los niños, también lo encontramos en los adultos, pues que son las multas y las retiradas de puntos del carnet si se corre demasiado o se sobrepasa la tasa de alcohol permitida. Autocontrol. Se define como una habilidad susceptible de aprendizaje que engloba cualquier conducta controlada por variables físicas, sociales o cognitivas autogeneradas que traten de alterar la probabilidad de ocurrencia de otra conducta cuyas consecuencias en algún momento podrían resultar aversivas para el individuo. La técnica de autocontrol tiene como objetivo que el sujeto asuma progresiva y gradualmente su responsabilidad en el proceso de cambio. Existen 4 fases que conllevan el entrenamiento en un programa de autocontrol. Como primera, tenemos la autoobservación. En esta fase, el individuo debe detectar la conducta sobre la que se va a intervenir. 2. Establecimiento de objetivos. Aquí, la persona habrá de decidir qué nivel de control quiere alcanzar sobre la respuesta que le causa conflicto. Por ejemplo, si se quiere modificar la conducta de fumar, él deberá decidir si busca dejar de fumar completamente o solo en ocasiones. La tercera fase es la de entrenamiento de técnicas concretas y establecimiento de criterios de ejecución. Como tercer paso y en función de los objetivos establecidos, se decidirá qué técnicas de autocontrol se le entrenará al cliente, las cuales se dividen en 2 grupos: las técnicas de control y las técnicas de programación conductual. Como cuarta fase, el individuo tendrá que poner en práctica lo aprendido en el entrenamiento a su vida diaria. Economía de fichas. El programa de economía de fichas es definido como un procedimiento mediante el cual se establece control estricto sobre determinado ambiente, para de esta forma controlar las conductas de una persona o un grupo. Lo que hace diferente esta técnica de otras es la introducción, en el medio del paciente, un reforzador artificial generalizado intercambiable por los reforzadores comunes en este.
La emisión de este reforzador artificial está estrictamente controlada por el modificador de conducta y es contingente a la emisión, por parte del paciente, de aquellas conductas que se desea establecer o incrementar. Cuando el sujeto cuente con la cantidad de reforzadores artificiales establecidos, estos se cambiarán por uno del agrado del sujeto. El objetivo de la técnica es introducir una o varias conductas, alterar la frecuencia con que las conductas objeto de intervención se emiten o eliminar conductas desadaptativas. Es un procedimiento donde las aproximaciones sucesivas de una conducta meta son reforzadas. Es decir, se llega a la conducta deseada por aproximaciones conductuales mediante el refuerzo. De entrada, puede que las primeras emisiones se encuentren muy alejadas de aquellas que son la meta. ¿Cómo se refuerza? Se comienza fortaleciendo aquellas conductas que sean semejantes topográfica y funcionalmente a la conducta deseada. La exigencia para adquirir un refuerzo será mayor conforme avance el sujeto en su procedimiento, de tal manera que conducta y consecuencias se vean transformadas. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Se configura por 3 elementos, donde son especificación de una meta, establecimiento del punto de partida, que estos son los repertorios conductuales con los cuales cuenta el sujeto. La planificación de aproximaciones sucesivas, esto es la técnica de moldeamiento en sí. Encadenamiento. Existen conductas relativamente complejas, las cuales se podrían descomponer en conductas más simples. Es recomendable desarticular en varios segmentos más simples la conducta terminal o final que nos interesa y trabajar por separado en cada una de estas. Hecho esto, se procede a unir a los distintos componentes, desarticular la conducta compleja especificada en un principio. A este eslabonamiento de seguimientos conductuales más simples en una sola conducta compleja se le denomina encadenamiento. Para encadenar diversas respuestas es necesario seguir un orden preciso que va desde la última respuesta, que es la reforzada, hasta la primera dentro de la cadena, que es la que se halla más distante del reforzamiento. Esto obedece la necesidad de unir los distintos segmentos conductuales mediante reforzadores condicionados, que vamos estableciendo a lo largo del Tiempo fuera. Consiste en sacar al sujeto de la situación cuando emite una conducta que deseamos suprimir. Es una técnica que puede usarse cuando se desconoce cuáles son los refuerzos que mantienen una conducta. Se le debe explicar al sujeto las conductas que se esperan de él. Se sitúa al sujeto en un ambiente no estimulante. La duración de tiempo fuera debe ser de 1 minuto por año de vida. Evitar reforzamiento en el trayecto. Debe ser aplicada inmediatamente después de realizar la conducta que se desea eliminar. La aplicación de tiempo fuera debe ser contingente solo sobre la conducta objeto, no sobre otras que puedan ser molestas pero que no hayan sido especificadas. La utilización excesiva de esta técnica es innecesariamente inversiva y confunde al sujeto. Herfan y Amann, en 1988. Extinción. Este procedimiento consiste en la supresión de reforzar una conducta que previamente había sido reforzada. En la práctica real sería que una persona no reciba reforzamiento tras emitir una conducta considerada como desajustada. Sus propiedades fundamentales. Es un procedimiento de reducción gradual que depende de la historia y el programa de reforzamiento bajo el que la conducta desadaptada se desarrolló. El nivel de privación de los refuerzos contingentes a la conducta desajustada. Esfuerzo para emitir la conducta. Uso combinado de procedimientos de refuerzo de conductas alternativas. Esto logrará que la reducción de emisiones de la respuesta del sujeto considerada como indeseable sea más fácil. Usualmente, cuando se somete a un sujeto al procedimiento de extinción, es posible que la conducta sea emitida con mayor frecuencia e intensidad. Solo la aplicación constante asegura su efectividad. Posible aumento de comportamientos agresivos o emocionales. Recuperación espontánea. Puede que la conducta problema reaparezca tras un lapso de tiempo en que ésta había desaparecido tras el procedimiento. Reglas de aplicación.
Utilizar junto a la extinción de la conducta desajustada el reforzamiento de conductas alternativas. Identificar qué estímulos refuerzan y mantienen la conducta inadecuada. Control de la presentación de reforzadores. Y por último, ser constantes en el procedimiento. La técnica de modelamiento es un proceso de aprendizaje observacional en el que la conducta de un individuo o grupo actúa como un estímulo para generar conducta, pensamiento o actitudes semejantes en otras personas que observan la conducta del modelo. Consiste en exponer al sujeto ante uno o más individuos presentes o filmados que exhiben los comportamientos adecuados que él debería adoptar. Las técnicas del modelado intentan enseñar los principios o reglas que debe guiar la conducta en contexto determinado, más que respuestas imitativas simples. El modelado puede utilizarse para aprender nuevas conductas, inhibir o desinhibir patrones comportamentales, facilitar respuestas, aumentar los efectos de los estímulos o incrementar la activación emocional o afectiva.